Todos estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Hispana de Coral Reef Baptist Church. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 16. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados y prepáranos ahora de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Todo lo ponemos bajo tu poder y que tú nos guíes para siempre hacer lo correcto. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, continuamos con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 16. Estamos ahora ya en el capítulo 13. Y yo voy a leer estos dos textos que van a servir de base para el estudio de hoy. Y quizás más adelante también hablemos de él. Pues si yo, le dijo Cristo a sus discípulos, el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14 y 15. Bueno, este fue un hecho real. Cristo era una costumbre judía lavar los pies a aquellos que llegaban de bienvenido, casi siempre lo hacían los siervos, pero en este caso Cristo lo hizo con sus discípulos, pero lo que Cristo quería enseñar era una enseñanza acerca de la humildad. Acuérdense que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y este texto lo vamos a ver más adelante porque Pedro no entendió bien la lección hasta después que más adelante sí la pudo entender. Pero Cristo les quería dar un ejemplo. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Cristo le quiere decir, como yo os he enseñado a ser humilde, ustedes tienen que ser humildes. Y la humildad pues proviene de Dios y el cristiano tiene que ser y debe ser humilde. Vamos a ver que Jesús lava los pies de sus discípulos y vamos a ver que Cristo volvería al Padre de donde había venido. Entonces dice este pasaje, está en Juan 13. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ahí sigue el pasaje, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, Cristo les estaba diciendo a los discípulos cosas que ellos al principio no entendieron. Yo he salido del Padre y tengo que volver al Padre, porque Cristo no solamente era el hombre que le estaba enseñando, era el Dios encarnado y un día volvería de donde salió. Acuérdense que en la oración que hizo Cristo en el capítulo 17 de Juan dice, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso Jesús sabía que su hora había llegado, o sea, estaba cerca de que él fuera muerto en la cruz. Claro, él iba a resucitar y que él pagara por todos nuestros pecados. Y entonces él conocía que había salido de Dios y que todo aquello estaba en el plan eterno de Dios para poder redimir al hombre, el cual, pues Dios sabía desde la eternidad que iba a desobedecer cuando fue puesto allí en el huerto del Edén. Cristo regresaría a su gloria eterna. Ahora pues, y este es el pasaje que cité y qué bueno que sale ahora aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Hemos dicho, y vale la repetición, que Juan es el que más profundamente habla de la divinidad de Cristo. Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Cristo fue el misterio de la piedad de que habló el apóstol Pablo a Timoteo. Cristo fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Y entonces ahora en la oración del capítulo 17, en la cual ora por los discípulos y oró por nosotros, él dice esto, ahora pues Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Cristo existía desde la eternidad junto con el Padre, y claro, y ahí estaba el Espíritu Santo, porque el Padre se manifiesta, el Hijo, el Dios se manifiesta en tres personas. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, no existía el mundo físico, no existían los ángeles, no existía el hombre, y ya Cristo estaba en su gloria. Y en esa gloria está cuando Cristo ascendió a los cielos, que está allí narrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora está sentado a la diestra de Dios hasta que llegue el día del juicio final y después Dios juzgue, destruye este mundo y cree cielos nuevos y tierra nueva. A un profeta que les enseñaba cosas que coordinaban con lo que sabían de Dios, pero no entendían plenamente de que Jesús era el Dios encarnado hasta que después que resucitó.
Cristo demuestra su humildad. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Eso lo hacían, acuérdense que los que lavaban los pies eran los siervos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13, 6 y 7. Pedro amaba mucho al Señor, aunque le negó, pero amaba mucho al Señor y después se arrepintió y fue un gran líder en la iglesia primitiva. Y entonces Pedro siempre fuera el que hablaba, decía, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, tú que eres el Señor, tú que eres nuestro maestro, tú que eres el que nos enseñas, tú me vas a lavar los pies. Y entonces Jesús, sabiendo el corazón de Pedro, le dijo, mira, lo que yo ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y en verdad Pedro lo entendió después. Pero acuérdense que los discípulos no entendieron muchas cosas, y vuelvo a repetir esto, hasta que Cristo resucitó y se presentó. Y acuérdense que estuvo presentándose durante 40 días. Eso lo narra Lucas en el libro de los Hechos. Todos necesitamos crecer espiritualmente, que eso es lo que pasaba a Pedro. No había crecido suficientemente espiritual o suficientemente espiritualmente, y entonces no entendía muchas de las cosas que Cristo hacía. Y entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, porque si Cristo era el Señor y él lo tenía como su maestro, ¿cómo le iba a lavar los pies? Eso lo hacían, ya dije, los esclavos, los siervos. Dice, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13, 8 y 9. Aunque esto quizás pueda provocar risa, pues Pedro dijo, bueno, Señor, si tú no me lavas y entonces no tengo parte contigo, bueno, no solamente los pies, sino dame un baño completo. Y vamos a ver qué fue lo que le dijo Cristo. Pero Pedro, cuando le dijo, tú no me lavarás los pies jamás, a Cristo, era porque él tenía a Cristo como el Señor, como el Maestro, al cual honraba, al cual servía y al cual sirvió durante toda su vida hasta que pues murió y está ahora en la presencia de Dios, Pedro, por su servicio al Señor. Ahora, Cristo declara que él es Señor y Maestro. Como Señor sabía todas las cosas. Entonces a esta parte en que Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Cristo le dijo, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea que el creer en Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Cristo le recibimos como Señor y Salvador. Y entonces Pedro no había entendido que aquello era una lección de humildad. Por eso Cristo después le repitió, aprended de mí que soy manso y humilde. Y entonces Cristo ahora le aclara, el que está lavado, o sea, el que ha creído en mí ya está limpio por la fe que deposita en mí, porque yo voy a hacer el sacrificio expiatorio en la cruz, el cual se hizo un poco después. Así que el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, porque la enseñanza era una enseñanza espiritual, o sea, de humildad. Dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, Cristo como el Dios encarnado sabía quién le iba a entregar, Judas. Acuérdense que cuando estaban allí en la cena, Juan, que siempre estaba al lado de Cristo, le dijo, Señor, ¿quién te va a entregar? Y él dice, a quien yo diera el pan mojado. Y a quien dio el pan fue a Judas. Ahora, ¿por qué Cristo permitió esto? Porque Dios quería demostrar que no todos pues honran a Dios, sirven a Dios, y le daba una oportunidad a Judas en parte porque escuchó durante 3 años todo lo que Cristo había dicho, pero su corazón estaba posesionado por el diablo y pues le entregó, y sabemos que Judas se ahorcó y tiene una condenación tremenda por haber entregado al Hijo de Dios. Pero lo importante es que Cristo lo sabía y entonces le dijo también a los discípulos, el que está limpio por la fe en mí no solamente necesita que se le laven los pies, como un acto de humildad, el cual ustedes tienen que aprender. Porque Cristo enseñaba dándoles un ejemplo. Dice, ejemplo os he dado, y lo vimos ya en el versículo o los versículos anteriores. Ahora, como Señor y Maestro debemos seguir su ejemplo. Entonces aquí viene esta parte que fue lo que leímos al principio. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14 y 15. Y claro, hay que poner esto en el contexto de las costumbres judías. Cuando llegaba un hombre, una persona a una casa, se le lavaba los pies como un acto de bienvenida, como un acto de humildad, porque venía cansado del camino, usaban sandalias llenos de polvo, y eso lo hacían casi siempre los siervos o la persona que recibía. Pero Cristo lo hizo, lavó los pies de sus discípulos para demostrarles que había que ser humilde. Él, siendo el maestro, pues le lavaba los pies a sus discípulos. Y entonces dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no estaba hablando de los pies físicos, aunque era una costumbre. Estaba hablando, así como yo he sido humilde, ustedes tienen que ser humildes. La humildad, hermano, nos acerca a Dios. La humildad nos hace depender de Dios. Cuando uno es prepotente y uno cree que todo lo puede hacer, pues entonces uno no confía en Dios, no depende de Dios y no va a tener bendición, no va a tener crecimiento espiritual. Y entonces viene esta parte que él ha repetido, él la repite muchas veces, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Cristo en su ministerio que duró 3 años no solamente enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba y daba un ejemplo a sus discípulos para que sus discípulos pues hicieran lo que veían hacer a su maestro. Como Señor y Dios conoce el futuro, porque repetimos, Cristo era verdadero hombre sin dejar de ser Dios, era el Dios encarnado. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea, estaba hablando de la elección de los 12 apóstoles. ¿Por qué él sabía a quién había elegido? Porque él sabía quiénes habían creído verdaderamente y por eso los eligió a los 12 apóstoles. Uno lo entregó y después en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 se elige a Matías como sucesor de Judas. Ahora, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 13, 18 y 19. Estos dos textos podemos hablar mucho, pero voy a tratar de resumirlo. Dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso fue una profecía dicha por el rey David en uno de sus salmos, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan también que en la primera promesa mesiánica que está en Génesis 3:15, cuando se hablaba de la simiente de la mujer que era Cristo y de la simiente de la serpiente, dice que la simiente de la mujer iría a la serpiente de la serpiente en la cabeza y la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Y esa herida en el calcañar fue cuando él fue crucificado y entonces estuvo muerto y el diablo creía que lo había vencido, pero el diablo desconocía que él iba a resucitar y iba a vencer la muerte. Pero se cumplió esto, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, algo que lo había dicho el rey David y que había sido también dicho allí en el primer libro de la Biblia. Y dice, y desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, les estaba diciendo lo que iba a suceder y así sucedió. Judas fue el que le entregó. Pero entonces aquí viene una parte muy importante que por eso la Biblia hay que estudiarla, hay que profundizar, hay que escudriñarla, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ese es el yo soy. Acuérdense cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, tú vas a sacar a Israel de Egipto. Acuérdense que Israel estuvo esclavizado 400 años. Y entonces Moisés le dijo, bueno, Señor, yo voy a llegar allí y ¿quién le voy a decir quién me mandó? Y entonces Dios le dijo, dile, yo soy el que soy. Y ese yo soy significa el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y ese yo soy aparece muchas veces atribuido a Cristo en el Nuevo Testamento y también en el Evangelio de Juan. Yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la resurrección. O sea, Cristo demostró a través de la Escritura y a través mayormente de Juan y de otros escritos que Él era el Dios encarnado, porque era la manifestación de aquel Dios que se había manifestado desde que había llamado a su pueblo y que había sido el creador de todas las cosas. Y también se menciona en la epístola de los Colosenses, Pablo, de que Cristo también es el creador de todas las cosas. Dio las señales que sucederían antes de su segunda venida. Déjenme decirle que ahora la gente está preocupada por todo lo que está sucediendo, por las guerras, las amenazas de guerra, por las epidemias, por la corrupción y por muchas cosas más. Bueno,
lo demuestra, esto lo que demuestra es que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Es posible que más adelante quizás tengamos otra vez estos mensajes de la veracidad de las señales del fin. Porque ¿está cerca la segunda venida? Yo creo que sí. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, en el penúltimo versículo, creo que es el versículo 20, dice, ciertamente vengo en breve. Eso lo dijo Cristo. Si eso fue dicho hace más de 1960 años atrás, entonces, si Él dijo, ciertamente vengo en breve, por decirlo de alguna forma, ahora está más breve. Pero las señales se están cumpliendo al pie de la letra, y solamente coja Mateo 24 o coja Marcos 13 o Lucas 21 y va a ver que todas las señales que Dios se están cumpliendo al pie de la letra, y otras señales también que hay en el Antiguo Testamento y en las epístolas que escribió el apóstol Pablo, y también lo que está escrito en todo el Nuevo Testamento. Y entonces Cristo le dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿No es eso lo que está pasando ahora? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque sucederían muchas cosas, pero el fin vendría a su debido tiempo. Y habrá pestes, o sea, epidemias. Ha habido epidemias en el mundo entero a través de estos 6.000 años del hombre sobre la tierra. Hay hambre en la tierra, muchas. Y terremotos en diferentes lugares. Hay terremotos. Ahora, hace poco hubo 2, de los tantos que hay en todo el mundo. Y todo esto será principio de dolores. Ya os lo he dicho antes. Mateo 24, 6 al 8 y el 25. O sea, le estaba dando las señales. Y todo esto será principio de dolores, porque en el tiempo del anticristo, que en la cual la iglesia no va a estar, estas señales van a ir a ser más aumentadas de una forma más dramática, y todas estas señales pues van a ser muchas más intensas, porque va a estar reinando el anticristo. Pero él dijo, yo he dicho todo esto para que ustedes lo sepan. Ya os lo he dicho antes, para que cuando veamos esas señales, que tristemente muchos no las quieren ver, pues que sepamos que Cristo lo habló, que se sucederían antes de su segunda venida. Ahora, Dios es glorificado en el Hijo. Cristo como Dios encarnado es glorificado. Es triste que muchos llamados creyentes crean en Cristo, pero no reconozcan de que Cristo es el Dios encarnado. O sea, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo honro a Cristo, estoy honrando al Padre. Y eso lo dice el Evangelio de Juan. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que honra al Padre, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, honrar es adorar. Eso está igualando a Cristo con Dios el Padre. Y Él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Todo eso está en el Evangelio de Juan. Pero hay creyentes que no reconocen de que Cristo es el Dios encarnado. Y entonces esta parte, Cristo como Dios encarnado, es glorificado. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto está en Juan 13, 31 y 32. Y cuando Él dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él, es porque lo que iba a suceder nadie lo podía evitar. O sea, Cristo iba a vencer la muerte. Iba a estar manifestándose a sus discípulos por 40 días y sus discípulos lo iban a ver ascender al cielo. Y ahora está allí sentado a la diestra de Dios, desde donde un día vendrá por segunda vez, va a hacer el juicio final, va a establecer el milenio, el juicio final después la destrucción de este mundo y después el reino eterno. Así que Cristo es el Dios encarnado y debe ser glorificado. Por eso Cristo nos puede dar vida eterna. Dice Cristo, creo que es en Juan 6:46, si no verifícalo, el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿quién puede dar vida eterna si no solo Dios? Si Cristo puede dar vida eterna es porque Cristo es Dios. Es lo que quiero decir. Así que Cristo es el Dios encarnado y es glorificado. Cristo anuncia su regreso al Padre. Todo esto se lo dijo a los discípulos. Ellos no lo entendieron hasta que Él no resucitó. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, porque todavía faltaba un tiempo antes que Él fue llevado a la cruz. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, o sea, aquellos que no creían en Él, a los fariseos, los escribas, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan 13, 33. O sea, Él les dijo, mira, ahora yo voy al Padre, ustedes no.
claro, les estaba hablando de por la fe en Él, después ellos estarían también en el Padre, en su reino eterno, disfrutando primero del reino milenial y después del reino eterno. Así que, porque los discípulos cuando Él murió, pues se pusieron muy tristes, cuando fue crucificado. Y cuando resucitó entendieron que era necesario que Él muriera para que pagara por nuestros pecados. Cristo enseña un nuevo mandamiento. Acuérdense que el ministerio de Cristo fue demostrar que Él era el Dios encarnado y enseñarle cómo debían vivir la vida cristiana, o sea, la vida que agradaba a Cristo, que agradaba al Maestro que les estaba enseñando. Y entonces dice ahí en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Bueno, como yo os he amado, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es infinito. Entonces un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Juan es el que más habla del amor, se le llama el discípulo amado. Cuando usted va a las epístolas, en la primera epístola, en el capítulo 4, dice Dios es amor. El que ama a Dios debe amar a su hermano, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos señala o demuestra que somos creyentes? Cuando practicamos el amor de Dios. Cuando practicamos el amor de Dios con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en la fe, con los que nos rodean y aún con los enemigos. Acuérdense que Cristo dijo, amad aún a vuestros enemigos, porque Dios se va a ocupar del castigo de aquellos que no se arrepienten. Pero el amor es lo que señala, es lo que identifica al verdadero creyente. Así que, Señor, tenemos que orar. Señor, permite que yo pueda demostrar ese amor. No decirlo, demostrarlo con hechos, con acciones, para que el mundo pueda entender que hay un Dios lleno de amor, eterno, pero que un día también hará su juicio y emitirá la condenación para aquellos que no le han seguido. Si en verdad somos hijos de Dios, debemos amarnos y ayudarnos y consolarnos los unos a los otros. Si en verdad somos hijos de Dios, debemos amarnos, ayudarnos y consolarnos los unos a los otros. O sea, eso fue lo que Cristo le enseñó a los discípulos. Y hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Si en verdad somos hijos de Dios, tenemos que amarnos. No todos tenemos el mismo carácter, no todos quizás obramos igual, pero tenemos que amarnos, tenemos que sobrellevarnos, tenemos que orar los unos por los otros, porque con esto demostramos que en verdad somos hijos de Dios, porque Dios nos ama así como somos. Y como conclusión, y esto fue lo que les dije, que Juan escribió en la primera epístola de Juan capítulo 4. Si alguno dice, o sea, vamos a ponerlo en primera persona, si yo digo, amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. No estoy violando la escritura, estoy poniéndolo en primera persona. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora pongo en la primera persona porque eso es para ti y para mí. Si yo digo yo amo a Dios y odio, aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Póngalo así porque usted vea. Entonces, yo tengo que amar a mi hermano tal como es. No le puedo decir que cambie que su forma de ser para yo amarle. Tengo que amarle tal como es. Porque si no, entonces le estoy poniendo condición. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo yo voy a decir que yo amo a Dios y a mi hermano yo no le demuestro amor? No actúo con amor. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios? Decía Juan, a quien no he visto, sino a mi hermano que he visto, yo no lo amo. O sea, el apóstol Juan fue un instrumento grande de Dios, fue el que más cerca estuvo de Cristo y estuvo junto con Pedro y con Jacobo en la transfiguración. Acuérdense de esto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿De quién? De Cristo, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 20 y 21. Y usted sabe lo que a veces hacemos, tristemente, y digo hacemos, yo quiero incluirme también, que a veces leemos eso y no lo aplicamos. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, bueno, yo amo a Dios, pero no voy a amar a mi hermano. Entonces no funciona. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no va a estar en mi vida. Y entonces, esta última parte la voy a poner en primera persona. No estoy violando la escritura, eso yo no lo hago. Si yo amo a Dios,
tengo que amar también a mi hermano. Ahora dice el pasaje, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 20 y 21. O sea, como conclusión, si yo soy hijo de Dios, si yo creo en Cristo, tengo que demostrar el amor. El amor entre mis hermanos, el amor con los vecinos, el amor con donde yo trabajo y el amor aún con mis enemigos, porque Dios es amor. Dios entregó a su Hijo para que muriera por todos. Claro, no todos aceptaron ese sacrificio y no todos van a recibir la vida eterna. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es sincero, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es eterno. Y ese amor tiene que estar en nosotros. El distintivo del cristiano es que tenemos que amar. Hermano, que Dios nos bendiga y que ojalá que este estudio de Juan nos sirva para entender que lo que dice la Escritura tenemos que ponerlo por obra. No es para simplemente conocerlo, es para ponerlo por obra. Y acuérdense lo que Cristo dijo en este mismo capítulo 13 que estamos estudiando, que está en esta lección de hoy, que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, tenemos que ser humildes, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que sobrellevarnos. Que Dios nos bendiga y que en verdad si amamos a Dios, amemos a nuestros hermanos, practiquemos el amor, practiquemos el perdón y que podamos sobrellevarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra que es perfecta, que es pura, que es santa, que no tiene errores, que es la verdad y que podamos ponerla en práctica lo que ella dice. Gracias por este estudio del Evangelio de Juan que habla tan claramente de que Jesús es el Dios encarnado, el que dejó su gloria y se hizo hombre, como dice allí Filipenses 2, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar el precio por nuestros pecados, pero que un día resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos a serte fieles, Señor, y a que oremos siempre los unos por los otros. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo